quiero que nos enfoquemos ahí en dos escrituras para entrar de lleno en la enseñanza que hoy nos corresponde. Primero vamos a Gálatas capítulo 4, en el nombre de Jesús. Cuando lleguen allí, diga, estamos allí. Si no ha llegado, diga, estamos buscando todavía. Gálatas capítulo 4, versículos 8 al versículo 9. Mejor lo leemos en el nombre del Señor. Es el apóstol Pablo, inspirado por Dios, hablándole a la iglesia o a las iglesias de Galacia, a los Gálatas, y especial o específicamente sobre una controversia muy delicada. Dice Gálatas 4, 8, todos juntos: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, diga ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y note eso, versículo 10, guardáis los días, diga días, los meses, diga meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Eso es una palabra bastante delicada y fuerte del apóstol. Está diciendo, es como si el apóstol Pablo pudiese volver y regresar a este mundo, así como van las cosas, si fuese a más de una iglesia en pleno diciembre, él diría, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Porque hay cosas raras que están pasando hoy en día, y sobre todo en temporada dicembrina. Ahora, Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 10, lo hemos leído. Y antes de tomar asiento, quiero que vaya a Colosenses capítulo 2, los versículos del 8, solamente leeremos el 8 en esta hora. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Y luego usted va a tomar asiento. Colosenses 2:8. El primero era Gálatas, ya lo leímos, capítulo 4 del 8 al 10. Ahora Colosenses 2:8. Mirad que nadie, diga nadie, diga no importa quién sea. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, esos razonamientos y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, diga rudimentos del mundo, y no según Cristo. Yo quiero que tome asiento en este momento, dándole gloria al Señor, gloria al Señor. Y yo quiero que, gracias, yo quiero que en este momento, mis amados hermanos, hablemos un poco sobre una perspectiva de una temática que es necesario, es menester hablar. Y quiero que esto quede también y pueda llegar a algunas personas más. El año, creo que fue anterior, estuvimos hablando sobre 7 razones por las cuales no celebramos la tradición llamada navideña, en el tema de la verdad sobre la Navidad. Pero hoy quiero hablarles sobre otros 7 aspectos y he titulado este mensaje el sincretismo de la Navidad. Dígale al que esté a su lado, espero que no le estén arruinando su fiesta. El sincretismo de la Navidad. No, yo sé que aquí queremos enseñar con amor. Hay amigos, hay nuevos, algunos ya han recibido esto incluso en los grupos de amistad. Voy a recomendarles un artículo muy importante del pastor Julio César Clavijo, que es sumamente interesante, muy profundo, muy amplio a la vez. Él es un investigador. Y voy a compartirles el formato en PDF en el grupo para que usted lo puedan tener y puedan ampliar mucho más la perspectiva de este tema. Hay pastores que me han solicitado material sobre esto para estos días. Ya estaremos enviando inmediatamente después de terminar esta enseñanza. Quiero compartir también algún material para que puedan ustedes usarlo. Dios les bendiga a ellos. Ahora, el sincretismo de la Navidad. Estaba leyendo este texto de Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, esos son ideologías, y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos. Eso significa elementos mundanales, elementos del mundo, y no según Cristo. Eso es Colosenses 2:8. La palabra sutilezas me llamó la atención, viene del griego apate, que significa engaños, errores y sagacidades. Diga, engaños, errores y sagacidades. Es decir, estamos viviendo en una época donde se utiliza todo tipo de engaños, errores y sagacidades. Quiero que quede claro de entrada, nosotros no estamos en contra del nacimiento del Señor Jesucristo. Sería una absurda situación. Nosotros nos gozamos por el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están gozosos porque Él nació? Aleluya. Nosotros no estamos en contra del nacimiento del Señor Jesucristo, pero que quede claro que sí estamos rotundamente en contra del paganismo que han venido a llamarle nacimiento del Señor Jesucristo. Y eso es otro asunto totalmente diferente. Así que en cuanto a esto, hay un material que ya compartimos, así que no voy a ir a eso, pero quiero hoy, con la ayuda del Señor, mencionar algunos detalles. Hay algunos que utilizan algunos argumentos y el principal es ese: ustedes están en contra del nacimiento del Señor Jesucristo. Ustedes, ¿cómo no van a aprovechar este momento que la gente piensa en el Señor Jesucristo, y que la temporada navideña y que el 24 y 25 es una temporada donde todo el mundo está con los brazos abiertos y con una mente sensible al Señor Jesucristo? Pero la realidad dice otra cosa. Dice otra cosa aún a nivel de iglesias. Porque algunos dicen, en algunos lugares donde celebran Natividad, dicen, el tiempo donde más gente llega a la iglesia es en la Nochebuena, porque ellos también hablan de la Nochebuena, y también el día de Navidad, 24 y 25. Eso es cuando se atiborra de gente allí. Pero el punto es que no podemos tener y traer gente a base de sutilezas del mundo. Es decir, la iglesia no está para amoldarse al mundo. El mundo debe amoldarse a la iglesia y a la palabra del Señor Jesucristo. Pero algunos utilizan esos engaños, estas ápate, estas sutilezas, para tratar de mimetizar, de sincretizar, de meter una cantidad de asuntos como los que vamos a mirar hoy con la ayuda del Señor. Se conoce la palabra sincretismo como tratar de conciliar o de unificar distintas posturas o doctrinas que en sí mismas son contraproducentes y contradictorias. El sincretismo implica fusionar diferentes elementos en uniones que en ocasiones carecen de coherencia interna. Como vamos a ver, por ejemplo, la actual celebración navideña no es otra cosa que una mezcolanza de tradiciones y prácticas no provenientes precisamente del cristianismo bíblico y apostólico. En otras palabras, muchos dicen: yo soy apostólico, yo soy pentecostés, yo soy cristiano bíblico, cristiano fundamentalista, cristiano primitivo, pero están tomando una cantidad de prácticas como las que el apóstol Pablo estaba literalmente condenando en Gálatas capítulo 4 versículos 8 al 10 en adelante. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servisteis a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vosotros en vano. Lo que está diciendo los mejores comentaristas, investigadores de este texto y exégetas, dicen que no se está refiriendo a los días Shabbat o a los días de luna ni a los dios judíos, sino que se está refiriendo a todas las prácticas y días y meses y temporadas y tradiciones que habían traído del paganismo, de la gentilidad, y aún siendo ya cristianos, ellos querían meter sus fiestas, sincretizarlas, meterlas y traerlas dentro del culto cristiano. Hermano, si vamos a hacerle culto a Dios, hay que hacérselo a la manera de Dios y no a nuestra manera.
manera ni a la manera de los hombres. Aquí en este lugar queremos levantar culto donde sea Dios exaltado, sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso, pero todo sea conforme a su voluntad. Pero lo que me llama la atención es que el apóstol lamenta, es como si se pusiera la mano en la cabeza y dijera: me temo de vosotros que haya trabajado con vosotros en vano. ¿Por qué? Porque dice: ustedes ahora quieren regresar a la esclavitud de las festividades paganas que celebraban antes de, es decir, eran esclavos, pero ahora quieren volver. Y el ser humano es experto en pretextos. Es experto en excusas. Lo aprendieron de Adán, lo aprendimos de Eva, los primeros padres, siempre alguien echándole la culpa a otro, nadie quiere asumir responsabilidades. Pero quiero decirle, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana, que es tiempo de volver a los principios de la palabra de Dios. Y que si hacemos algo, lo hagamos con base a la palabra de Dios. Y por eso dice el apóstol: nadie se engaña. Es decir, no importa quién lo diga, si la Biblia no lo dice, no lo crea. No importa quién sea, porque es que hay gente que han tratado de decirme: pero es que esto lo enseña fulano, mengano, perencejo y sutano. No importa quién lo enseñe, no importa quién lo diga, si la Biblia no lo respalda, no vale la pena ni creerlo. Sí escucharlo para entenderlo, pero no creerlo ni aceptarlo. Así que, mis amados hermanos, es tiempo de que algunos de nosotros abramos bien los ojos y dejemos a un lado las excusas. Cuando se trata de Halloween, algunos dicen: no, yo lo hago por los niñitos. Y Navidad dice: yo lo hago por el niño Jesús. Ahora metieron a Jesús en el asunto. Pero, mis amados hermanos, nosotros los que creemos en Cristo Jesús sabemos que, entre otras cosas, Él es eterno. Ya no es un niño. Diga: mi Jesús es eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la pregunta entonces, con base a la cual partimos en esta enseñanza, es: ¿la Navidad es una verdad que debe ser practicada por los cristianos, o es una tradición, costumbre y práctica no bíblica? La respuesta podría ser tan sencilla, pero es menester ampliar el asunto. Obviamente no es bíblica, no es apostólica, aunque se pretende mostrar una buena faceta de esta época maravillosa, como lo fue el nacimiento de Jesús o el nacimiento de Jesucristo. Hoy mucha gente celebra Navidad con base a una tradición no bíblica, es decir, con base a una tradición, mas no a la Biblia. El hecho es que muchos llamados cristianos la celebran también y pretenden enseñar que no hay nada de malo en ello. Marcos 7:9 dice algo tremendo: les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, las tradiciones de los judíos. Hoy en día hay gente que defiende más la Navidad que la unicidad. Defiende más las prácticas paganas dentro del cristianismo que las doctrinas bíblicas fundamentales de arrepentimiento, de salvación, de llenura del Espíritu Santo. Amados hermanos, a mí en este caso no me preocupa tanto que lo hagan en el mundo, en el sistema universal y tradicional. Es normal, están bajo esclavitud. No me preocupa tanto que lo hagan ciertas iglesias carismáticas de corte liberal. No me preocupa eso, es prácticamente normal. Lo preocupante es cuando este tipo de prácticas se van inmiscuyendo dentro de la iglesia, que debe ser llamada la paloma, la perfecta, la única, la diferente, la que no tiene mancha, la que no tiene arruga, la que no tiene contaminación. Eso es lo verdaderamente preocupante. Para estas alturas, y vaya usted mismo, investíguelo, no crea que estamos aquí agregando detalles. Para estas alturas algunos predicadores se visten de Papá Noel para atraer más gente a la congregación. Y ya no estoy hablando de iglesias carismáticas, sino de iglesias apostólicas y pentecostales unicitarias. Yo mismo lo he visto, no me lo han contado. Hay gente que ya para estas alturas tienen preparados los villancicos y todo el asunto.
ya tienen preparado el arbolito allí muy elegante en los púlpitos, sin darse cuenta de que a Dios no se le predica a la gente con base a tradiciones mundanales, sino con base a lo que la Biblia dice, sin arandela, sin lucecita, sin arbolito, sin nada de eso. Dios no necesitamos meterle show para que la gente se arrepienta y se convierta. Pero mucha gente quiere amoldarse al mundo. Y lo más terrible es cuando a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman. No podemos entonces, por supuesto, hablar acerca del nacimiento de Jesús sin remitirnos a las Escrituras. La narración completa del nacimiento de Jesús está por lo menos en Mateo 1, 21 al 25, capítulo 2 del 1 al 22 de Mateo, y Lucas capítulo 2 del 1 al 20. Allí usted va a encontrar todo el panorama de las Escrituras acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, donde están todos los aspectos que incluso solo con leer esos aspectos ya definitivamente uno tendría que echar por tierra y echar a la basura una cantidad de tradiciones y rudimentos y cosas raras que han metido para supuestamente celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Y parte de eso es lo que me propongo con la ayuda del Señor mencionarles ahora. A medida que desarrollemos el estudio, vamos a responder las siguientes preguntas prácticas. Yo sé que usted ya sabe la respuesta, pero ¿existe algún pasaje bíblico donde Jesús o alguno de sus discípulos instruya, diga, enseñe o incite a que los cristianos tengamos que celebrar el cumpleaños de Jesucristo a través de una fiesta o día en particular? La respuesta es, dígalo más fuerte, no, definitivamente no, no lo hay. Número 2, ¿dónde dicen las Escrituras que Jesucristo nació un 25 de diciembre a las 12 de la noche? La respuesta es, en ninguna parte lo dice. Dígale que está a su lado, en ninguna parte lo dice. Algunos dicen, incluso este es el argumento que echa por tierra la celebración, pero aún así es el argumento más ridiculizado. Dice, no seamos ridículos, ya sabemos que no es el 25 de diciembre. ¿Para qué tanta historia? ¿Para qué tanto cuento? Porque saben que una de las reglas en los famosos debates es tratar de ridiculizar el argumento más difícil de romper. Es decir, el que echa por tierra otro argumento es el que tratan de ridiculizarlo. Pero resulta que hay argumentos que sencillamente no se pueden esconder. No se pueden esconder. Yo nunca creí que en una prédica de este servidor iba a recomendarles lo que les voy a recomendar. Hay un personaje, porque hay gente que lastimosamente a veces le cree más a los influencers, le cree más a la gente, youtubers famosos, que a la palabra de Dios. Pero me llamó la atención cómo hay un personaje que tiene una voz escabrosa, un poco tenebrosa, o en su forma de narrar, se llama El Documentalista, y este personaje narra un video acerca de que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, da por lo menos dos argumentos, y me llama la atención que aunque ese señor para nada es cristiano, pero al final de sus conclusiones parece como si estuviera hablando un predicador del evangelio acerca de cómo celebrar verdaderamente. Me llamó mucho la atención, vaya y búsquelo, pero definitivamente en la Biblia no aparece la fecha, menos la de 25 de diciembre. En tercer lugar, otra pregunta importante es, ¿debemos hacer un pesebre según la Biblia? ¿Debemos poner lucecitas? ¿Debemos poner arbolito? Si la respuesta es no, ahora viene otra pregunta. Y si es así, bueno, es decir, si de verdad no tiene nada de malo, como dice alguno, pongámoslo, eso es mucha exageración. Entonces, el asunto es, ¿qué tiene que ver con el nacimiento de Jesús un árbol de la fiesta de Yule, que en realidad es uno de los festivales paganos? Algún día yo quiero predicar el tema festivales infernales versus las fiestas del Señor. Son 7 contra 8, porque Satanás quiere siempre aumentar el asunto y tratar de ganarle al Señor. Pero resulta que no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro. Otra pregunta interesante que se va a ir resolviendo con esta enseñanza es, ¿dónde dice la Biblia que fueron 3 reyes magos los que fueron a ver a Jesús? La respuesta es, por ninguna parte lo dice, no lo dice. No fueron 3, y vamos a ver que ni siquiera fueron pocos, fueron una multitud. Y la última pregunta es que lamentablemente para muchos, en muchos lugares, aunque muchos dicen que supuestamente el personaje más reconocido y recordado en tiempos navideños es Jesús, en realidad en muchos países del mundo
El personaje de más relevancia es uno ficticio llamado Papá Nacimiento o Papá Noel, la pregunta es, ¿qué tiene que ver Papá Noel con el nacimiento del Señor Jesús? Absolutamente nada, y mucho menos alguien que viene como resultado de una cantidad de sincretismos que lo vamos a ver más tarde. Ahora, otro detalle importante que, hermano, solo con esto ya podemos nosotros decir, leo esto, les comparto esto y oramos y nos despedimos, ya entendimos el asunto. Pero hay gente que necesita un poco más. Navidad. La palabra Navidad en Wikipedia, que es la enciclopedia libre más grande del mundo, hasta donde algunos dicen, esa enciclopedia dice que Navidad viene de natividad, que significa nacimiento. Ahora, algo que yo quiero aclarar aquí en este momento, aunque la palabra natividad significa nacimiento, diga nacimiento, si usted va a la etimología y a la raíz de la palabra natividad, de donde viene Navidad actual, nada, el término Navidad de natividad no se aplica propiamente al nacimiento de Jesús, en realidad, ni siquiera en sus fuentes, ni en sus bases, ni en sus orígenes. Los términos bíblicos para nacimiento, que aparecen por ejemplo en Mateo capítulo 2 versículo 1, donde dice que Jesús nació, allí es la palabra griega genao. Esa palabra es nacimiento, la bíblica. En Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, y la palabra griega para nacimiento es la palabra genesis, como si fuera Génesis, pero con doble N y tilde la E, la segunda E, Génesis, y esa es verdaderamente la palabra para nacimiento de Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento, en Isaías 9:6, la palabra hebrea es Yalat, que significa nació. Dice, niño nos es nacido, también de allí viene nacimiento, es decir, Yalat, Génesis, Genuó, pero nada que ver con la palabra natividad, que en realidad la vamos a ver en un momento de donde surge realmente. Ahora, me remito a asuntos no cristianos antes de ir a la Biblia, para que usted se dé cuenta que no es un capricho de un predicador, como algunos le han llamado, antinavidad, o que algunos pueden decir, no, este muchacho está traumado con la Navidad y por eso es que no, nada que ver. Simple y llanamente nosotros queremos que la iglesia del Señor haga las cosas de manera bíblica y no de manera pagana, no de una manera que vaya contra la voluntad de Dios. Los primeros discípulos de Cristo, llamados cristianos según la Wikipedia, en Hechos 11:26, dicen la misma revista seculares, las mismas enciclopedias seculares, dice, no celebraban la Navidad, punto. Es decir, si ellos no celebraban la Navidad, entonces ¿por qué muchos cristianos hoy la celebran? Solo eso nos debe llevar a reflexionar. Enciclopedia Católica es otra enciclopedia, dice, la Navidad no está incluida en los listados de festividades cristianas de Ireneo y Tertuliano, que eran dos historiadores muy importantes que hacían listados de lo que la iglesia cristiana primitiva sí celebraba, pero Navidad no aparece por ningún lado. Las cuales son las listas más antiguas que se conocen. Durante la Reforma, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. En la época colonial de Estados Unidos, la Navidad y celebración fue declarada ilegal en Boston en 1659 a 1681 y otros estados en dicho país. Otro detalle que me llama la atención es que en la actualidad algunas iglesias cristianas no celebran la Navidad porque la consideran una festividad pagana no prescrita en la Biblia. Lo dicen las mismas enciclopedias. Ahora, dice lo que le acabo de mencionar brevemente, que además rechazan que el 25 de diciembre sea la verdadera fecha del nacimiento de Cristo. Enciclopedia Americana, solo para dejarle un poco de documentación, la Navidad, de acuerdo a varias autoridades, digan conmigo, no era celebrada.
La Navidad, de acuerdo a varias autoridades, no era celebrada en los primeros siglos de la iglesia cristiana, dado que la iglesia cristiana en general recordaba la muerte de las personas notables en vez de su nacimiento. En el siglo V, y esto me llama la atención, la iglesia occidental ordenó que fuera celebrada. La iglesia occidental es de donde surge las raíces de la iglesia católica. Dice, ordenó que fuera celebrado para siempre en el día del nacimiento del dios Sol, llamado para los romanos Natalis Invictus o Invictus, el dios Sol invicto. De allí, de la palabra Natalis, relacionada al nacimiento del dios Sol, es de donde viene realmente la palabra natividad. Ahora, por otro lado, la Navidad nunca fue celebrada por los apóstoles, discípulos o hermanos de la iglesia naciente. Esto debería llevarnos a meditar entonces seriamente en que, número uno, ¿qué hacen algunos llamados cristianos celebrando lo que la iglesia no celebraba hasta por lo menos los primeros 4 siglos de la historia? Número dos, por otro lado, no debemos hoy tomar una fiesta que vino a reemplazar una antigua fiesta romana, que era la fiesta que vamos a ver en un momento, la de la famosa Saturnalia y la de la Brumalia. Mezclaron eso, 2 fiestas romanas, y de allí, como metiéndolo en una licuadora, en un sincretismo, vino a nacer el actual fecha o festival de la Navidad. Ahora, con el pretexto que algunos han dado es el siguiente para tratar de hacer eso. Dicen, hay que aprovechar que en esta época todos recuerdan el nacimiento del Salvador. La pregunta es, ¿eso cierto? Obviamente que no. Pregunto, ¿estamos en contra del nacimiento? No, obviamente si Él no nació, pues no hubiera ido a la cruz, no hubiera ido a la tumba, no hubiera resucitado. El nacimiento es fundamental, es parte de la redención. Pero lo que nosotros no podemos entender es cómo hay gente que dice que se debe aprovechar que todos recuerdan el nacimiento del Señor Jesucristo en esta temporada, cuando la Biblia en Levítico 18:30 da un principio impresionante para los que son de Cristo, para los que son de Dios. Dice Levítico 18:30, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, desde toda perspectiva, si hay algo que en la Biblia el Señor detesta y abomina, se llama sincretismo. Las mezclas de lo pagano con lo santo, de lo profano con lo que debe ser consagrado a Dios. Eso es algo que ha sido abominable y siempre ha tenido que ver con prácticas del paganismo, tratarlas de traer al cristianismo y luego celebrar sus propios festivales. Ahora, por otro lado, hay un texto que quiero que se lea, que está en Marcos capítulo 7, del 7 al 8. La Biblia señala, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Muchos dicen, lo hacemos porque queremos honrar al Señor. Pero hermano, reitero, dice la Biblia, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, aferrándose a la tradición. Dice, dejan el mandamiento de Dios. Amados hermanos, a Dios se le adora y se le celebra a la manera de Dios, no a la de los hombres y mucho menos a la de las tradiciones mundanas. No debemos tomar ritos mundanos para tratarlos de maquillar y presentárselos a Jesús. No debemos traer fechas, fiestas o celebraciones paganas con el fin de cristianizarlas, entre comillas. Eso se llama paganismo, eso se llama sincretismo. Y algunos, curiosamente, le tiran duro a la iglesia católica en cuanto a imágenes, en cuanto a ídolos. Dice, de Semiramis viene la Virgen María, de Tamuz viene el niño Jesús. Pero con todo y eso, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Celebran una fiesta que hasta muchos expertos y teólogos y comentaristas han dicho, muchos convenientemente
atacan al catolicismo en contra del purgatorio, en contra de todo lo que son prácticas mentirosas, pero convenientemente se han tomado una fiesta católica llamada la Navidad y la están celebrando dentro de las iglesias cristianas. Diga conmigo, la Navidad no es una fiesta cristiana, es realmente de origen católico. Es decir, el catolicismo le puso Navidad, nacimiento de Cristo, pero antes de viene otro origen todavía más siniestro que lo vamos a ver en un momento. Ahora, yo les he dicho esto, pero hay un personaje llamado Jim Staley que hace una analogía de Navidad que me pareció muy interesante porque es necesario reflexionarla desde ese punto de vista. Nosotros entendemos que algunos dicen, porque hasta gente de varias partes me han escrito, Dios los bendiga por sus preguntas, pero alguien me decía, bueno, yo entiendo que estamos celebrando es el nacimiento del Señor Jesús. Decía, no estamos celebrando ni al arbolito, ni a las luces, no es que nos estamos adorando apostando ante el árbol, y tampoco estamos diciendo eso. Lo que sí, ella decía es, yo entiendo que lo que realmente se está queriendo celebrar es el nacimiento de Jesús. Entonces, bueno, si nosotros queremos celebrar, se supone un nacimiento, ¿qué es lo mínimo que se requiere? Es decir, ¿cuál es el mínimo requisito? Que se celebre la fecha que es, ¿cierto? Es lo mínimo que uno esperaría. Pero resulta que cuando usted investiga las raíces de la fiesta del 25 de diciembre y del 24 que le llaman Nochebuena, que es los preparativos, y 25 que es el verdadero día del nacimiento supuestamente, entonces lo primero y más curioso es que aún bíblicamente hablando y prácticamente hablando, ni siquiera cerca está Jesús de haber nacido en el mes de diciembre, mucho menos el 25 de diciembre. Entonces, este personaje, Jim Staley, decía esto: es como si uno tuviera, celebrar Navidad el 25 de diciembre, dice, es como si uno tuviera una antigua novia que cumple años el 25 de diciembre. Luego se casa y la esposa cumple años el 10 de septiembre. Es decir, se casa con otra que es su verdadera esposa y la verdadera esposa cumple años el 10 de septiembre. Y le dice este personaje, no me es fácil a su verdadera esposa recordar tu verdadera fecha de cumpleaños, pero te lo quiero celebrar el 25 de diciembre, que era la fecha de cumpleaños de mi ex, de mi antigua novia. ¿Cree que a la esposa le gustaría una cosa de esa? Que a usted le celebren el cumpleaños en la fecha del ex de su pareja. Y que diga, no, ¿y por qué no? Porque no hay una fecha, no la tengo clara, no la recuerdo, pero la de mi ex sí la recuerdo. Eso sería inaudito, sería inaceptable. ¿Cuántas esposas aceptarían eso? ¿Cuántos esposos aceptaríamos eso? Ninguno. Ahora, entonces el punto es, dice él, no creo que a la esposa o al esposo le agrade mucho, sería ofensivo esto. Ahora, esto hablando en términos humanos, igual sucede con la Navidad, porque están celebrando el cumpleaños supuestamente de Jesús en la misma fecha del nacimiento y cumpleaños de dioses paganos. ¿Qué es eso? Dice él, las cosas bíblicas deben hacerse de manera bíblica y no de manera mundana. Así que, mis amados, aquí le celebramos al Señor culto todos los días de nuestra vida, y cada que nos reunimos le celebramos culto, pero no de manera mundana. No hace falta nada de eso. Pero hay gente que, como viene del catolicismo o como han crecido en iglesias que practican, me ha escrito gente, dice, pastor, yo practicaba eso, empecé a escuchar las enseñanzas y Dios ha sacado de mi mente estas cosas, aunque aquí en mi país, aunque aquí en mi iglesia, hasta mi pastor lo predica y lo defiende. Reitero, algunos defienden más la Navidad que la unicidad. Algunos yo creo que si pueden, le pegarían a uno. Pero, mis amados hermanos, yo voy a predicar, le guste a quien le guste o no le guste. Hay que enseñarlo, hay que hablarlo. Se necesita hablarlo. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos en lugar de celebrar Navidad? Diga conmigo, celebraron la muerte de Jesús. Eso es lo que ellos, es más, ni siquiera celebraron el nacimiento, sino que celebraron la Pascua, que para la iglesia es la cena del Señor. Es decir, recordaron la muerte de Jesús. Para ello vaya a Lucas 29:19 y 1 Corintios 11:26, donde constata esto. No tenemos el tiempo para leer todas las escrituras, pero
el nacimiento, más que celebrarlo, hay que proclamarlo, hay que predicarlo. El verdadero nacimiento no es un festival, es un mensaje realmente. Es el mensaje de amor de Dios, el Dios que se hizo hombre por amor a los hombres, pero no para que se levante un festival donde el mundo se pervierte más, sino para que se entreguen a Él. Debe vivirse continuamente y no solo en una fecha especial. Según Lucas 2, 8 al 20, los ángeles proclamaron a los pastores el nacimiento. Ellos lo celebraron, pero también se lo predicaron, se lo anunciaron a los pastores, el nacimiento de Jesús. Ahora nosotros debemos proclamarlo al mundo entero, pero no a través de una tradición o fiesta meramente pagana. Si vamos a ganar almas, que no sea con arandelas, ni con cuentitos, ni con sutilezas, ni con mentiras, sino con la verdad pura de la palabra de Dios. Y si alguien recibe la verdad pura de la palabra de Dios, es de Dios, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye, sin arandelas, sin cosas raras. Hay que predicar la palabra. Ahora, cuando una persona realmente se encuentra con Cristo, en lugar de llenarse de más tradiciones, Dios lo despoja de ese espíritu de mezcolanza o de ese espíritu de sincretismo, incluso ese espíritu de tristeza y depresión que se suelta en esta temporada. Porque cuando analicemos las fiestas paganas, detrás de cada fiesta pagana hay un espíritu, así como detrás de cada fiesta espiritual hay un espíritu. Es decir, en la fiesta de Pentecostés se mueve el Espíritu Santo, pero detrás de la fiesta de el Yule, que en realidad el verdadero nombre más que Navidad sería la fiesta del día de Yule, o la fiesta del nacimiento del sol invicto, detrás de eso se mueve un espíritu de amargura, de tristeza, de depresión. Estaba leyendo un libro que es pro suicidio dentro del cristianismo. Raro eso, pero hay algunos que defienden ese asunto, y dentro de ese libro tratan de negar una verdad, y otra de las verdades es que está estipulado estadísticamente que en el mes de diciembre es donde más depresión se aumenta, donde más tristeza se aumenta, donde más suicidios hay, a ocasión de todo lo que ocurre por ese espíritu de tristeza que se levanta alrededor. Por eso nosotros somos libres del temor, de la tristeza, somos llenos del amor y del gozo de Dios, que va más allá de diciembre, va más allá de temporada, es todos los días de nuestra vida. Dice la Biblia que las costumbres de las naciones son vanidad, pasan, pero nuestro gozo permanece para la siempre. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, note que el pastor Cristian Gómez, que es presidente nacional de jóvenes de nuestra iglesia actual, escribió algo y le pedí autorización para compartirlo. Dice: qué contradictorio que Jesús nació para salvación, pero en el supuesto día de su nacimiento para muchos lo que se pide y se quiere es otra cosa. Amigos, Jesús no nació para que hubiera un mes diferente a los demás, sino vidas transformadas, personas verdaderamente cambiadas y diferentes en la sociedad. No es para que hagamos fiesta de Navidad, no, es para que haya demostración de cambio, de poder y de transformación en nuestra vida. Sin arbolitos, sin lucecitas, sin pesebre, sin tradiciones, sin cosas paganas que no aumentan, sino que restan a la gracia. Ahora, Arturo Norero, un predicador, escribió: en esta época se habla mucho del espíritu navideño, pero poco del espíritu de Dios, que es el que verdaderamente necesitamos. Pero aquí en esta iglesia vamos a predicar sobre el Espíritu Santo de Dios. El pastor Carlos Bernardes, alguien muy especial, escribió: muchos hoy festejan el cumpleaños del niño Jesús, pero yo les tengo buenas noticias. Dice: Jesús ya no es niño. Él creció, Él murió a los 33 años y medio, Él resucitó y está con nosotros en el poder de su Espíritu Santo. Alguien que alabe al Señor en esta mañana. El pastor Bernardes dice: en el festival navideño metieron a Jesús, porque en realidad
es el nacimiento del dios Sol, es el nacimiento de todas las deidades paganas, tanto babilónicas como romanas, la misma fecha, 25 de diciembre, investíguelo también usted por su propia cuenta. Pero él dice, metieron en el festival navideño a Jesús, agregaron su nombre allí, pero aunque agregaron su nombre, eso no significa que Jesús está en ese festival. En otras palabras, a Jesús le pueden meter hasta el nombre allí, el nacimiento de Jesús, pero Jesús no está donde él mismo no ha establecido. Jesús estableció celebraciones, Jesús estableció su tiempo para la iglesia de adoración y culto, pero nada que ver con prácticas paganas como esta. Ahora, dentro de las tantas mentiras de la Navidad hay 7, y obviamente no alcanzo a terminarlas en este mensaje, por eso debo dar una segunda parte. Ahora, es inevitable hablar sobre el sincretismo o mezcolanzas que hay detrás de la Navidad sin hablar sobre las mentiras de la Navidad. Dígale que está a su lado, espero que no te estén arruinando tu fiesta. Ahora, primero, hay 7 mentiras que les voy a mencionar. La primera mentira es decir, no puede el Señor estar respaldando algo que está basado en una completa mentira desde el punto de vista que se lo vea. Primer mentira, diga la fecha del nacimiento de Jesús. Voy a mencionarle brevemente sobre esta. En cuanto a la fecha del nacimiento de Jesús, hay varias formas de explicarlo. Pareciera complejo, pero lo voy a tratar de hacer lo más sencillo y simple posible. En cuanto a la manera de explicar que Jesús no nació en festival, en fecha dicembrina o en fecha de diciembre, hay por lo menos varias maneras. Voy a mencionarle la primera. Según Lucas capítulo 2 versículo 1, esta es la primera manera que aún personas de análisis secular han expresado. En Lucas capítulo 2 versículo 1 se habla sobre el censo de Augusto César. Diga, empadronamiento. Eso es un censo, dice que todo el mundo fuese empadronado, iban a ser censados siendo Augusto César. Y la primera forma de demostrar que Jesús no pudo haber nacido en diciembre es que sencillamente para aquella época era temporada de invierno. Y hay una regla de interpretación homilética bíblica y hermenéutica principalmente, y es la del sentido común, la regla del sentido común. La regla del sentido común dice que en los empadronamientos traían gente de cualquier parte del país a un lugar en particular donde ellos habían nacido para ser censados, para ser empadronados, y el propósito era, número 1, hacer aumento de impuestos, saber cuánta población hay, de qué edades existen, y por otro lado reclutar personas para ser militares. Y la primera forma del sentido común es que dicen que como según Esdras capítulo 10 versículo 9, cuando usted lo lea en Esdras 10:9, se habla del mes noveno, y el mes noveno equivale a diciembre dentro del calendario religioso judío, porque en realidad el calendario religioso judío comienza desde abril, el mes primero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El mes noveno sería el mes de diciembre, y para esa época es un mes de invierno. Esdras 10:9 lo corrobora, dice que había lluvia y que había frío y que era época de invierno en realidad. Algunos tratan de desmentir esto y dicen, no, para esa época los equinoccios era diferente, para esa época no era invierno en diciembre, pero la Biblia lo corrobora, sí era ese mes un mes de invierno. Así que por sentido común, Augusto César, aunque era un emperador como todos los emperadores romanos bastante imponentes y malos, no iba a traer tanto movimiento desde niños, desde adultos, desde ancianos, todas las personas de todo el país en plena época de invierno, sabiendo que además les iban a poner impuestos y además iban a reclutar paramilitares. Es decir, no iba a ser un movimiento de esos en la época donde la mayoría de calles, aunque el Imperio Romano trató de imponer lo que es empedrar las calles, pero en realidad en la mayoría de calles eran polvorientas y no iba a meter
una locura de esa por sentido común de promover un censo en plena época de invierno. Es decir, primera forma de descartar que Jesús no nació en invierno fue que en esa época hubo un empadronamiento, un censo. ¿Quién lo dio? Se dice, todos los investigadores dan hasta la fecha en que eso sucedió. Fue en esa temporada en que Jesús nació, y Jesús no pudo haber nacido en esa época por sentido común. Él no iba a mover todo su imperio, toda su gente para ir a un lugar en una época de invierno. La segunda manera de explicarlo es basado en Lucas capítulo 2 versículo 8. En Lucas 2:8 dice que los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Diga, los pastores de ovejas. Ellos cuidaban en las vigilias de la noche a sus rebaños, según la Biblia. Cuando Jesús nace, ellos estaban cuidando ovejitas ahí a la intemperie. Dice que guardaban a sus ovejitas y las vigilaban durante esa vigilia, durante esa noche. Ahora, lo interesante de todo esto es que la historia dice que los pastores, debido a que el mes de diciembre y a mediados del mes de noviembre en adelante eran los días de las primeras lluvias, entonces lo máximo que los pastores hacían era guardar a sus ovejas a mediados de noviembre, porque eran las fechas de las primeras lluvias. Es decir, esa es otra forma de mostrar que no puede ser en diciembre, porque todavía había pastores cuidando ovejas en los campos en plena época de invierno, y no era solo agüita, también nieve, es decir, un asunto bastante fuerte. Así que, mis amados hermanos, no pudo haber nacido en diciembre por esta segunda y sencilla razón práctica de Lucas 2:8, de que habían pastores cuidando las ovejas en plena noche, cuando en invierno eso no ocurre. Y los historiadores dicen que como máximo los que más se demoraban guardaban sus ovejas a mediados de noviembre. Otros las guardaban desde octubre y las metían en los establos para proteger las ovejas y para protegerse ellos como pastores también. Diga conmigo, imposible, en diciembre no pudo nacer. Ahora, las otras dos formas, hay tres maneras más, pero voy a mencionarlas porque con esto quiero terminar esta lección, esta primera parte. Según la Biblia, es decir, 6 meses después de que Juan el Bautista naciera, nació Jesús, o sea, en este caso Juan el Bautista nació en medio de la Pascua en el mes de abril. Y eso es algo interesante. Si usted hace un cálculo, Juan el Bautista nació más o menos en el mes de abril, en la época de la Pascua, según la Biblia. Y según la Biblia, Juan era mayor de Jesús ¿con cuántos meses? Con 6 meses. Es decir, que si usted va de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, la fecha de cálculo que concuerda es que Jesús nació entre septiembre u octubre de nuestro calendario, exactamente en una fiesta llamada la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sucot. Y eso era profético. Es decir, Jesús nace exactamente en el momento donde la fiesta del Señor estaba declarando que el Mesías iba a tabernaculizar, iba a habitar entre los hombres. Es decir, esto no es solamente una imaginación. En otras palabras, es un asunto real. Cada fiesta judía apuntaba a un acontecimiento profético relacionado con el Mesías. Por ejemplo, Jesús no murió en Pentecostés, pero Jesús murió en la Pascua. ¿Por qué? Porque Pascua, según Éxodo 12, hablaba del cordero que iba a ser sacrificado, y la fiesta de la Pascua era en el mes de abril. Es decir, Jesús murió en una fiesta judía llamada la Pascua. Jesús resucitó en una fiesta judía llamada las primicias. Jesús derramó de su Espíritu Santo en una fiesta judía llamada el Pentecostés. Jesús nació en una fiesta judía de septiembre-octubre llamada tabernáculo. ¿Para qué? Para hacer cumplir su palabra de que dice que en él habitó entre los hombres, es decir, tabernaculizó, hizo morada entre nosotros. Mi Señor Jesucristo no se equivoca, su calendario es perfecto. Y le llamé fiesta judía, aunque la palabra correcta sería las fiestas del Señor, porque los judíos no pusieron fechas, fue Jesús el que puso fechas, fue Dios el que puso las fechas. Por eso es que hay algunos excatólogos que entienden que el Señor volverá en una fiesta de trompetas.
Todo habla de la venida del Señor. Ya varias de las fiestas judías se han cumplido en Cristo. La Pascua se cumplió en Cristo. Tabernáculos, el día de nacimiento. Para nada diciembre, fue entre septiembre, octubre de nuestro calendario. Nació, ya Jesús cumplió esa fecha, esa profecía de las fiestas espirituales del Señor. Pero falta una por cumplirse. Faltan por lo menos dos: la expiación, que tiene que ver con la tribulación, y falta otra llamada las trompetas, que tiene que ver con la venida del Señor. Diga: mi Señor nació a tiempo, murió a tiempo, resucitó a tiempo, volverá a tiempo. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Así que si nació a tiempo, ya con esto debería bastarnos. ¿Por qué celebrar en diciembre cuando ni siquiera nació en diciembre, sino en la fiesta de Sucot, de tabernáculos? La palabra de Dios no indica una fecha exacta, pero sí es posible inferir una fecha aproximada de su nacimiento a partir de los hechos relatados en los evangelios. De acuerdo a la información existente, se puede asegurar que Jesús no nació un 25 de diciembre. Y lo que más me llamó la atención es esto, dato importante, dígale al que está a su lado, dato importante. En el año 350 después de Cristo, el Papa Julio I pidió que el nacimiento de Jesucristo sea el 25 de diciembre, celebrando la fiesta católica y a la vez criticando a los católicos. Contradictorio. Pero note lo siguiente: además de las tres maneras anteriores de explicar que Jesús nació en la fiesta judía del tabernáculos, que está entre septiembre y octubre, de que Jesús nació en una época donde no era invierno porque todavía había pastores cuidando, de que Jesús, que por sentido común el censo no fue en época de invierno, aún las fechas que algunos cronólogos dan no concuerda con fecha de invierno. Hay dos maneras más de explicarlo que son bastante bíblicas. Hay dos formas de explicarlo. La primera: la muerte de Jesús ocurrió en la Pascua, durante la Pascua, según Lucas 22, 7 y 15 y según Juan 18, 39. Si usted investiga, la fiesta de Pascua es celebrada cada año en el mes de abril para nosotros, el mes 14, en la fecha del día 14, en Aviv o Nisan, que es los dos nombres de judíos del calendario hebreo para el mes de abril, ya sea Aviv o ya sea Nisan, que refiere a abril. Ahora, eso según Éxodo 12, versículos del 2 al 6, la fiesta de la Pascua, ahí da las indicaciones, el día y todo cómo debe ser celebrada. Es decir, lo primero es que nos enfoquemos cuando Jesús murió en un mes de abril, es lo que sí está claro. Pero el punto es que el ministerio de Jesús duró alrededor de 3 años y medio, diga 3 años y medio. Eso equivale a 3 Pascuas y 6 meses. 3 Pascuas y 6 meses. Significa que su ministerio comienza 3 años y medio antes. En otras palabras, si usted regresa desde el mes de abril 3 Pascuas antes, es decir, 3 años antes, queda otra vez en el mes de abril. Y si a eso usted le resta 6 meses más, usted va desde abril 6 meses atrás, lo va a llevar directamente al mes de Etanín, que es el mes de octubre. Es decir, desde todos los cálculos posibles, nunca aparece ni noviembre ni diciembre, mucho menos, sino el mes de octubre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo o abril. Siempre está esa la fecha en que Jesús nació. Ahora, la edad de Jesús al comenzar su ministerio era ¿de qué edad? Aproximadamente 30 años, según Lucas 3:23. Edad en la cual, según la Biblia, eran aceptados los sacerdotes para el servicio en el Antiguo Testamento, según Números 4:3. Jesús cumplió todo a perfección hasta su edad para salir al ministerio, que implicaba madurez, inicio de un sacerdocio, la comenzó. Por tanto, su nacimiento debió ocurrir en Etanín, octubre. En otras palabras, la fecha del nacimiento de Jesús y la edad en que salió al ministerio también es otra forma de saber que es imposible que haya nacido en diciembre. ¿Por qué? Porque si él nace en el mes de Etanín, el mes de octubre, y luego trabaja 3 años y medio y muere en el mes de abril, y usted va desde el mes de abril, se regresa 3 años, obviamente va a quedar en abril, pero a abril le resta 6 meses. Haga la cuenta, ¿a qué mes lo lleva? Nunca lo va a llevar ni a diciembre, ni lo va a llevar menos a noviembre, sino al mes de Etanín. La segunda manera de explicarlo
La quinta manera ya sería esta de explicarlo, es que Juan el Bautista nació 9 meses después que Zacarías su padre tuviese un encuentro con el ángel Gabriel. En Lucas 1, 5 al 24 dice que a Zacarías se le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. La pregunta es, ¿cuándo ocurrió el encuentro? Cuando Zacarías ejercía el sacerdocio según el orden de la clase de Abías. Véase Lucas 1, 5 y Primera de Crónicas 24. Note usted que la Biblia da detalles muy exactos. Por ejemplo, según la Biblia, a Zacarías, el sacerdote Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, le correspondía el octavo turno en el año, según Primera de Crónicas 24:10. Cuando usted investiga y cuándo era el octavo turno del año, ese octavo turno del año se daba exactamente en el mes de junio. Es decir, que si usted va a la Biblia, a Zacarías le correspondía el octavo turno, diga, en el mes de junio. Y lo que me llama la atención es que cada turno duraba una semana. Era semana sacerdotal de trabajo, y cada turno duraba una semana y comenzaba en el primer mes del año sagrado, es decir, en Abib o abril. Lo que quiere decir que el octavo turno, desde el primer mes, que es abril, en abril hay 4 semanas, en mayo hay 4 semanas, el octavo turno venía a caer la primera semana de junio, y fue en la primera semana de junio que Zacarías se encontraba ejerciendo su ministerio, aproximadamente durante la primera semana de Sivan, que es el mes de junio. Ahora, como además la fecha correspondía a la fiesta de Pentecostés, los sacerdotes debían quedarse una semana más. En otras palabras, debió permanecer en Jerusalén por una semana más antes de regresar a casa. Lucas 1:23 dice que terminado su turno y la semana más de Pentecostés, en el mes de junio, la segunda semana, Zacarías sale y va a su casa. Pero la Biblia es tan explícita que en Lucas 1:24 dice que cuando Zacarías regresa donde su esposa Elizabeth, en Lucas 1:24 se indica que después de su regreso concibió Elizabeth. Es decir, se puede calcular la fecha precisa de cuando Elizabeth concibió, diga, en el mes de junio. Por tanto, Juan nació aproximadamente 9 meses después de junio. Cuente: junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Otra vez la temporada donde nació Juan el Bautista. Es decir, a mediados del mes de Adar, que es marzo-abril, porque ellos se contaban como 2 meses simultáneos. Si Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús, aquí viene el punto. Si Juan el Bautista nace entre marzo y abril, 6 meses después, ¿a qué mes lo lleva? A octubre. Si Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús, según Lucas 1:26 al 38, ello indica que Jesús nació entre Elul, que es septiembre, o Etanín, que es octubre. Es decir, puede demostrarse desde las 5 maneras mencionadas que literalmente Jesús no nació en diciembre, sino entre septiembre y octubre. Ahora, además, cuando Jesús nació, los pastores, ya lo habíamos dicho, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Ahora, dicho todo esto, quiero concluir entonces esta primera parte diciendo algo que es menester que lo escuchemos. El origen de la Navidad, de la fecha, incluyendo la fecha, se remonta a la antigua Babilonia, se sincretizó en Roma, y los paganos en todo el mundo conocido celebraron esa fecha siglos antes del nacimiento de Jesús. Si usted va a las tribus ancestrales aún de acá del sur, las tribus del norte, todas las tribus del norte han celebrado la fecha siempre a sus deidades paganas. Los paganos en todo el mundo celebraban esa fecha a otros ídolos. Jesús, el verdadero Mesías, no nació un 25 de diciembre. Los apóstoles y la iglesia primitiva jamás celebraron el nacimiento o natalicio o natividad para ellos, pero en realidad es génesis de Jesús, en esa fecha ni en ninguna otra. En otras palabras, por esa sencilla razón no vale ni debe celebrarse lo que Dios no ha estipulado en su palabra. No existe en la palabra de Dios mandato alguno ni instrucción alguna para celebrar su acontecimiento de su nacimiento. Y la razón más importante es que si celebramos el nacimiento,
Hay otro dato que dice que Jesús ni siquiera pudo haber nacido así, porque en realidad el calendario gregoriano cuenta mal. En realidad fueron 4 años y eso se volvería un enredo todavía más tremendo. Pero lo más importante es saber que un ser eterno no cumple años. ¿Cómo celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera cumple años? Y lo más práctico es que se supone que en el cumpleaños a quien se le reconoce es al cumpleañero. Si se trata de darle un donativo, un regalo, ¿a quién se lo dan? Al cumpleañero. Pero en Navidad, ¿a quién le dan los regalos? A todo el mundo, menos al Señor. Nadie le entrega su corazón. Antes, en las iglesias evangélicas, y hay más de una gente que sabe de esto, pastores y todo, que las iglesias del nombre, las fechas donde más tienden a bajar las asistencias es en los meses de diciembre, porque hay muchos once-mesinos. Muchos once-mesinos que las fiestas navideñas y carnavales los arrastran y luego vuelven después de carnavales y de fiestas navideñas. Pero mis amados hermanos, los que son de Cristo permanecen. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alguien que le dé ese aplauso al Dios vivo en esta hora. Y dejamos aquí la primera parte. Quiero que levante sus manos y ore conmigo. Dios y Padre, gracias por permitirnos el privilegio de estudiar tu palabra. Hoy hemos podido entregar, Señor, esta primera parte, Señor, de esta enseñanza. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que a alguien se le sacuda, Señor, lo más profundo de su tradicionalismo, de su ritualismo, y que pueda reconocer y recapacitar. Doy fe, ya he oído varios testimonios de mujeres y hombres, hasta ministros que antes lo practicaban, pero luego de una enseñanza de estas han dicho: ahora entiendo, ahora me libero de eso. Señor Jesús, abre, Dios mío, los cielos y ayúdanos a entender. Danos revelación, Dios mío, de que a ti se te adora y se te alaba a tu manera y no a la manera de las tradiciones humanas. En el nombre de Jesús todos decimos amén, amén y amén. Notas que aprendí a andar solo. Si notas que aprendí Ayúdanos a vivir conectados a tu propósito eterno, Señor, a tu palabra y a tu fundamento. Eres bueno y eres fiel. Gracias por tu misericordia. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme. Gracias, Señor, por tu corrección, por tu luz, por tu palabra. Hoy te honramos, Señor. Hazme saber que no estoy bien. Te damos la gloria y la honra, Jesús. Háblame. Gracias. No me dejes continuar. Gracias, Dios mío. Háblame que es por Por la mi luz bien. de tu palabra. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver. Alabado sea el santo nombre. Un día caminé, Dios, háblame. Háblanos No me dejes conforme a nuestra continuar. necesidad, conforme a tu voluntad, Háblame que es por conforme tú mi quieras, bien. para nuestro bien. Háblame y hazme Saca de nosotros todo saber vestigio que yo de estoy tradicionalismos mal. Háblame, que tienen su raíz en el sincretismo por pagano favor, corrígeme. y malévolo que ha tratado de Y meterlo aunque duela, hazme inmundo y lo profano volver en lo santo, al en lo sagrado, en camino lo puro. donde un día caminé. Hoy te alabamos. Háblame. Aleluya, aleluya. Háblame. Dele ese aplauso al Señor con una gratitud en esta hora, porque Él es bueno y fiel y para siempre su misericordia. Aleluya, aleluya. Tomen asiento gritando gloria a Dios.